Muy buenas noches a todos los que están sintonizando Mundo Increíble. Yo soy Fernando Carrizales. Les agradezco que nuevamente nos acompañen como cada viernes de 8 a 9 para platicar de los temas más interesantes, cosas desconocidas, cosas interesantes que nos pueden ayudar a tener una conversación con cualquier persona, ya sea amigo, familiar, donde sea. Y hoy tenemos otra vez pues unos temas bastante variados. Se van desde cosas extrañas que han acontecido en el pasado, en la historia de la humanidad, a algunas anécdotas nuevamente de gente que ha comentado pues lo que le ha sucedido en sus trabajos, que son de un giro bastante peculiar, pero ya lo mencionaremos más tarde. Ahorita estamos disfrutando de una temperatura agradable de unos 22 grados. No ha bajado ya la temperatura en estos últimos días y parece que en toda la semana siguiente no va a estar tan frío, no se ve en el horizonte ningún frente frío nuevamente como lo tuvimos hace algunas semanas. Yo creo que no vamos a bajar de los 20 grados y pues hay que disfrutar ese clima que muchos dirían templado, agradable, para que se le dé gusto a los que no les gusta el calor y a los que sí, pues ahí hay un intermedio, un punto medio donde todos podemos disfrutarlo, salir, divertirnos sin quemarnos, sin estar sudando. Y este fin de semana que ya lamentablemente no es puente, que ya se nos acabó el puente de noviembre, ya estamos a unas cuantas semanas de terminar el 2019, que yo creo que para usted como para mí se nos fue de volada. Yo creo que entre más van pasando los años, se pasan increíblemente rápido y apenas estamos partiendo la rosca, hablando del 14 de febrero, regalándole algo a nuestras mamás, y cuando parpadeamos y abrimos los ojos ya estamos celebrando Día de Muertos y poniendo el pino de Navidad. Pero es el ciclo de todos los años y hay que disfrutarlo con los que todavía están presentes con nosotros. Y hablando de la gente que está todavía presente con nosotros, también tiene mucho que ver el tema de a continuación de la gente que ya no está presente con nosotros. Estuve viendo, como lo habíamos platicado en el episodio anterior, de cómo la gente se expresa en algunos foros sobre los trabajos que tiene, los trabajos en los que se desempeña, y pues hay obviamente algunos empleos en los que no nos detenemos mucho a pensar en cómo será, cómo se llevará a cabo. Y estuve viendo varias historias de personas que trabajan para casas funerarias, que son las personas que recogen los cuerpos, que los embalsaman, y pues la verdad, las historias que vi, las anécdotas, porque más que nada son personas comentando las cosas más extrañas que les han sucedido día con día, pues me di cuenta que en realidad es un trabajo que involucra a veces incluso bastante trabajo físico. Vi por ahí varias anécdotas de personas que eran llamados para recoger pues los cuerpos de algunas personas que o acababan de fallecer o ya tenían desafortunadamente días o semanas completas de haber fallecido, y pues era un poquito difícil trasladarlos, ya que algunos de ellos llegaban a pesar más de 300 kilos. Comentaba por ahí un usuario que se desempeñaba en esta labor de transportar los cuerpos, que tuvo que recoger a una mujer de más de 300 kilos y la mejor opción de cómo pasarla a la carroza o en el vehículo donde él iba era literalmente abrir un agujero en la pared del cuarto donde ella se encontraba, y solo así pudieron sacarla de la casa porque pues, de otra manera no se hubiera podido. Había algunas de historias de personas que lamentablemente ellos mismos recogían los cuerpos de familiares y amigos sin que supieran que eran ellos hasta que ya estaban ahí prácticamente haciendo la actividad. Había personas que eran llamadas a una escena de un choque, de algún accidente automovilístico aparatoso, y hasta que no quitaban todas las piezas que se destruyeron del automóvil y hasta que no tenían el cuerpo en sus manos, se daban cuenta que era, por ejemplo, en una historia, su hija. En otra ocasión, una persona comentaba que fue llamado para atender recoger el cuerpo de una persona que se había accidentado en motocicleta. Esta persona deja la labor que estaba haciendo, va al lugar y pues lamentablemente era una persona que se había decapitado al momento de impactarse en su motocicleta,
y pues como traía casco, la cabeza quedó dentro del casco, y mientras este señor estaba recogiendo el casco con la cabeza dentro, se da cuenta que era su propio hijo. Había anécdotas de todos los colores, había graciosas, había tristes, y por graciosas, si usted se pregunta, pues, ¿qué puede tener de gracioso cuando recogen algún cuerpo o cuando están ayudando a alguna persona en estos momentos de luto? Pues había algunas historias de cuando recogían los cuerpos recientemente fallecidos, y algunos de ellos, pues, como habíamos comentado anteriormente, sucede que cuando una persona fallece, empieza a liberar todo aquello que tenía adentro, sobre todo algunos gases que todavía se quedan dentro del cuerpo. Entonces ahí algunas personas comentaban que mientras estaban trasladando el cuerpo del lugar donde lo recogieron, de su casa, de la calle, pues obviamente el cuerpo iba haciendo algunos ruidos que, aunque parece mórbido, pero a estas personas les puede llegar a causar algo de risa. Yo creo que más que nada, porque al trabajar en esto y hacerlo durante años, de alguna manera estas personas se van desensibilizando un poquito de ver personas fallecidas, de ver cuerpos. Había una anécdota de una persona ya con bastante experiencia en el negocio de los cuerpos, así lo decían algunos, que fue llamado por la policía porque un hombre había fallecido cuando el tráiler que él manejaba, pues no le sirvió, yo creo, el freno de mano, se fue para atrás y cercenó su cabeza, que quedó todavía aplastada entre el tráiler y otra estructura. Entonces la policía le habla a este señor, que ya tiene años y años de experiencia de recoger cuerpos. Llega y pues la policía le informa que el cuerpo en realidad estaba bien, pero no sabían cómo obtener la cabeza, que estaba, pues, yo creo que incrustada entre la estructura y el tráiler. Y para esto él simplemente los voltea a ver, se burla en un tono un poquito como que, pues, amateurs, que están haciendo ustedes, no saben ni siquiera cómo hacer esto. Va y de un solo jalón toma la cabeza y se la lleva junto con el resto del cuerpo, como que juzgando a los policías que no supieron qué hacer, mientras él simplemente fue, aplicó un poco de fuerza y se pudo llevar la cabeza de esa persona que había sido decapitada. Es un trabajo bastante pues específico en el tipo de personas que pueden de verdad desempeñarse mucho tiempo ahí. Había muchas anécdotas de personas que entraban como practicantes, como pues, aprendices, y no duraban bastante tiempo, sobre todo en las casas funerarias, donde, como habíamos dicho anteriormente, algunos cuerpos que están recientemente fallecidos pues tiemblan, se convulsionan, hacen ruidos, y algunos incluso llegan a sentarse por sí solos, pero pues esto es por el rigor mortis que empieza a hacer efecto, y pues es suficiente como para que una persona, sobre todo un joven, porque había bastantes personas que no tenían más de 20 años, que estaban ya haciendo algún tipo de prácticas en estos lugares, y bastaba simplemente alguna vez que un cuerpo se moviera o que les agarrara la mano como una suerte de calambre antes de ya de estar completamente, pues, lánguido, puedo decir, ya completamente suelto. Y hay reflejos así, hay reflejos donde el cadáver cierra el puño, donde se sienta, donde puede hacer gemidos mientras va escapando lo último que le quedaba de aire. Y pues sí, la gente quedaba a veces incluso traumatizada, ya no regresaba, yo creo, después de algunas semanas o meses de estar ahí, pero la gente que sí ya tenía años y años haciendo eso, contaba cómo incluso la sala de embalsamamiento era pues el lugar donde también tenía que comer su almuerzo mientras trabajaban. Hablando todavía más de casos de gente mórbidamente obesa que fallecía y tenían que recoger su cuerpo, hubo por ahí una historia bastante extraña de cuando una persona que se encargaba de recoger los cuerpos tuvo que recoger a otra mujer que también era bastante grande y bastante pesada, y la llevó a la cremación, y simplemente metieron el cuerpo como pudieron, pues encendieron el mecanismo para que el cuerpo se consumiera entre llamas, y él y el director de la casa funeraria salieron a tomar un café, yo creo que a un local que estaba al lado del negocio, y cuando van regresando ven que van pasando varios camiones de bomberos,
y se dan cuenta que la parte de la casa funeraria donde está el mecanismo de cremación, pues estaba cubierto en llamas, y no solo eso, sino que había un líquido que estaba saliendo por debajo de las puertas, y este líquido también estaba encendido, y resultó que esta mujer estaba tan grande que no pudo ser cremada de la manera correcta y solo se achicharró la piel, la grasa se convirtió en aceite, el aceite se prendió y esto causó un incendio que afortunadamente para ellos no afectó gran parte del local, simplemente donde se encontraba la parte donde se realizaba la cremación. De verdad que eh, yo creo que para estas personas es bastante, a veces, diferente, distinto en lo que se puede encontrar día con día en las solicitudes que les hace la gente. Había algunas historias, pues sí, bastante pues, asquerosas, porque había personas que se quedaban, pues fallecían en, por ejemplo, una tina de baño con agua caliente corriendo, y pues el agua caliente no dejaba de salir, y pues lo que la persona de la funeraria tenía que recoger prácticamente era una sopa de humano. Y muchas historias también tienen que ver con cómo las personas se daban cuenta de lo difícil que es darle la noticia a los familiares de la persona fallecida. Y lo bueno es que pues decían ellos mismos que tenían pues no estrategia, sino más bien yo creo que un código de cómo actuar con las personas cuando les tenían que dar la terrible noticia, y decían que pues nunca les comentaban a los familiares que la persona había tenido una muerte lenta, siempre tenían que decir que fue una muerte rápida, sin dolor, y esto pues era para aliviar un poquito el dolor de los familiares que ellos siguen con vida mientras uno de ellos ya pasó a mejor vida. Otra también era que pues no le decían a las personas de qué manera exacta murió, si fue una muerte bastante aparatosa, si sufrió bastante, si incluso esa persona llegó a estar viva todavía cuando el rescate llegó por ella. Y si los familiares no estuvieron ahí y si no vieron nada, simplemente se les decía que todo fue rápido, sin dolor, y que no fue tan grave como pudieran ellos llegar a pensar. Por ahí dijeron que cuando se les alerta por teléfono a las personas, lo primero que se tiene que decir es si está vivo, si está viva o muerta la persona, ya que pues yo creo que si nos habla por ejemplo, algún familiar, algún amigo, y nos va a decir que se cayó, no sé, nuestra hermana, nuestro hermano, nuestra mamá, nuestro papá, yo creo que si nos dicen primero lo que pasó y al final nos dicen cómo está, pues nos vamos a alarmar un poco, se nos va a subir el ritmo cardíaco, tal vez vamos a empezar a sudar o a estar un poquito preocupados, y ya hasta el final nos dicen, pues, no, fíjate que no pasó nada, fíjate que está bien. Ahí sí ya se nos subió todo el azúcar y luego ya se nos bajó. Entonces yo creo que este tipo de personas ya desarrollaron un código casi universal de cómo tratar con los familiares que han perdido a estas personas. También por ahí había pues un tema un poquito diferente, pero se hablaba de las personas que tuvieron más bien una experiencia cercana a la muerte. Se preguntaba si si se les había cambiado un poco la perspectiva espiritual, religiosa, o la manera de ver la vida a estas personas que tuvieron de una o de otra manera un roce con la muerte. Y pues había respuestas de todo tipo. Había algunas personas que decían que no habían visto en realidad nada, que nada más era una oscuridad. Había otras que, pues ya saben, la historia común de empecé a ver algún familiar, o la típica de mi vida pasar frente a mis ojos. Había otras un poquito ya más pues fantasiosas, se puede decir, de cómo empezaban a ver algún paisaje extraño que no tenía nada que ver con el hospital o con el lugar donde había sucedido el accidente donde ellos se encontraban. Encontré por ahí una anécdota que me dejó ver algo que en realidad yo no sabía que sucedía, algo que no conocía como un hecho médico, y es que un hombre comentaba pues la triste historia de cómo una hija menor de edad de él pues estaba en cuidados pues en su casa, ya no estaba en un hospital, ya sabían que iba a fallecer tarde o temprano, era
era una enfermedad terminal y pues ya nada más estaban esperando el momento en que la niña falleciera. Llegó el momento en que ya empezó a, pues se puede decir, agonizar. Ya se puso de un color azul, se puso fría, estaba haciendo unos ruidos típicos de cuando una persona está en sus últimos momentos de vida. Y pues ya este hombre, su papá, lo tomó pues como un proceso ya que se esperaba. Me sorprendió de hecho que no lo escribió de una manera muy emotiva, muy emocional, yo creo que porque ya sabía lo que iba a suceder. Y después empieza a contar que empezaron a escuchar cómo la niña estaba como tratando de respirar, se puede decir como jadeando, queriendo tomar aliento, y después de algunos sonidos de este tipo, recupera el color, recupera empieza a volver a latir su corazón, y pues pareciera que nuevamente estaba viva, y sí, de hecho, se puede decir que volvió a vivir, pero no tuvo ya en realidad ninguna actividad de lucidez, simplemente recuperó estas características físicas de cuando alguien pues, sigue vivo. Después volvió a pasar que la niña otra vez perdió su ritmo cardíaco, nuevamente se puso color azulado, y ya en un momento llega una enfermera que yo creo que estaba apoyándolos con los cuidados de la niña, y le comenta a este señor que pues hay un reflejo que el cerebro hace cuando ya está en las últimas, que es como un respiro para volver a iniciar la vida, como para resetear el proceso de la vida y volver nuevamente a, pues como cuando usted le hace a la computadora un pequeño golpe para que prenda o para que funcione. Y es algo que incluso sucede cuando una persona se ahoga, se está ahogando. No es que nosotros en realidad podamos aguantar la respiración para siempre, incluso aunque alguien quisiera suicidarse de esa manera, tarde o temprano el cerebro va a forzar una inhalación, es un mecanismo de defensa del cerebro, y esta enfermera le explicó al padre de la niña que el cerebro de la niña hizo precisamente eso a manera de tratar de reactivarse, de revivirse, porque al parecer es normal que los niños, sobre todo los niños que están pues agonizando, es normal que practiquen la muerte, como si estuvieran haciendo un ensayo de lo que va a ser ya su fallecimiento final. Al parecer tomó 8 horas y un par de revivimientos más, de resurrecciones más de la niña, hasta que ya por fin fue la muerte física definitiva. Yo para ese momento supongo que ya su actividad cerebral estaba completamente pues nula. Yo creo que solo era sus demás órganos, el corazón, la circulación, lo que estaba todavía activo, pero me dejó pues con una duda bastante grande de qué sería este mecanismo que dice la enfermedad de practicar la muerte. Y pues es simplemente yo creo que ese reflejo que comentamos del cerebro tratando de reactivarse, de reiniciarse nuevamente, pero pues nosotros le ponemos un nombre, un nombre alegórico para poder comprenderlo mejor. Y pues yo la verdad nunca lo había escuchado, yo pensé que pues sí, a lo mejor sí pasaba, como lo vemos en las series médicas, de que una persona empieza a fibrilar o después ya no tiene pulso, pero por alguna práctica médica milagrosa vuelve a tenerlo y puede llegar a despertar. Pero pues, en este caso ya se sabía que la niña no iba a sobrevivir, y ya esas últimas 8 horas donde estaba pues medio reviviendo y volviendo a fallecer físicamente, debieron haber sido algo bastante difícil para el padre pues verlo, pero pues él tenía que estar ahí, como todos lo hubiéramos hecho, estar ahí hasta que ya falleciera completamente. Eso fue lo que estuve viendo en estos últimos días, y pues hay que tomarlo en cuenta porque muchos, como lo dijimos al principio, muchos empleos los damos por sentado. Por ejemplo, todo lo que viven las personas que se dedican a hacer rescates, los que son enfermeros, los que trabajan en las ambulancias, en la Cruz Roja, en todo lo que tenga que ver con atender accidentes, situaciones de emergencia.
nosotros lo tenemos como, pues ahí viene la ambulancia detrás de mí en el tráfico y simplemente tengo que dejarlo pasar, pero pues para ellos es una actividad donde casi cada semana van a tener que ver a alguien tal vez falleciendo en ese momento, agonizando o ya completamente muerto, o tratar de salvar la vida de alguien que está a punto de perderla. Es algo que no pensamos todo el tiempo, no lo tenemos en la mente muy seguido. Pues hay que de verdad valorar a ese tipo de personas que se la pasan viendo el proceso tan estigmatizado que tenemos, que es la muerte. Para nosotros a veces es muy impactante cuando vamos en el tráfico y volteamos y hay una persona tirada porque a lo mejor era un motociclista que un carro le empujó, y a veces hasta damos un pequeño grito de, ay, no, un cuerpo ahí junto a mí, lo estoy viendo. Pero pues para este tipo de personas, para los médicos, para los que están en las salas de emergencias, para, no sé, protección civil, la gente de la Cruz Roja, es algo que pasa casi cada día y es un temple que tienen que forjar. Y en este caso también hablamos de las personas que tratan ya con los cuerpos, lo de verdad, la fortaleza mental que ha de ser tener que preparar el cuerpo de lo que fue una persona, el cuerpo de lo que fue alguien con vida, con recuerdos, con aspiraciones, y simplemente tener que maquillarlo, vestirlo, después un proceso también químico de embalsamamiento. Es algo que no todos tenemos el estómago ni la fortaleza para hacerlo. Vamos a dejarlo aquí, por mientras vamos a un pequeño corte y regresamos con ahora más temas distintos y diferentes y variados aquí en Mundo Increíble. Para los que se quedan con nosotros en Facebook, ¿a poco no de repente nos ponemos a pensar de cómo será trabajar de esto, trabajar del otro? Pues hay un sinfín de diferentes tipos de empleos que las personas pueden tener. Muchas veces simplemente nos centramos en las cosas más comunes, los trabajos de godines, los trabajos de oficina, empleos públicos de burocracia, pero pues hay trabajos bastante intensos que se requiere de verdad cierto tipo de personas, casi creo como un entrenamiento que se tiene que hacer para hacer ese tipo de actividades. Y yo creo que uno de los empleos más extremos, intensos en cuanto a lo que se puede llegar a vivir, lo que se puede experimentar, sería, por ejemplo, de los que se dedican a búsqueda y rescate, porque, por ejemplo, cuando una persona desaparece en algún cuerpo de agua, en algún río, en un lago, pues hay personas que tienen que poner un traje de buzo, meterse al agua, nadar, tal vez en agua turbia, en agua oscura, hasta que se encuentren un cuerpo frente a ellos. Es casi de pesadilla. Yo creo que si alguno de nosotros soñáramos con que estamos nadando en un lago oscuro, en un río, nos encontramos el cuerpo de alguien ya fallecido, sería prácticamente una pesadilla de la cual despertaríamos un poquito agitados. ¿Qué otro tipo de empleo podría ser bastante extremo? Ya hablamos de las personas que se dedican pues, a dar primeros auxilios. Yo creo que los que también tienen un poquito de participación en todo esto de la muerte, del trato de los cuerpos, pues son las personas que trabajan en los cementerios, en los panteones, que yo creo que casi cada semana, o sea, no es por decir casi cada día, tienen que ver personas pasando por los peores momentos de su vida al haber perdido a alguien, a algún ser querido. Y pues ellos son los que de verdad tienen las historias pues más realistas de cómo es esto. Es una perspectiva diferente. Cuando nosotros lo vemos desde fuera, cuando vemos, por ejemplo, la muerte desde un punto seguro en nuestra vida, donde nosotros nada más estamos en la computadora, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, pues para ellos ver muerte es algo de día a día. Da la pregunta, da la duda de, cambiará mucho la mentalidad de estas personas, nos hace diferentes tal vez hace una configuración psicológica distinta, porque todo lo que involucre una actividad que para alguien es intensa, alguien es extrema y nos va desensibilizando, yo creo que sí causa por ahí algún cambio neurológico, algún cambio psicológico, y pues sí habría que, no sé, tal vez se pueda hablar más de eso en alguna emisión futura,
de los cambios psicológicos que las personas que se dedican a tratar con situaciones de muerte, con situaciones de violencia, como por ejemplo soldados, policías, cómo les cambia la psique, la manera de pensar. Y pues yo creo que por ahí también en internet debe haber bastantes y bastantes historias. Había también incluso una conversación, una discusión de las personas que han estado en la guerra, obviamente extranjeros. Aquí en nuestro país la única guerra que tenemos pues es dentro del país, pero de, por ejemplo, de Estados Unidos, de las personas que han participado en misiones en el Medio Oriente. Y una pregunta, por ejemplo, era, a los que han ido al Medio Oriente durante la guerra, ¿han tenido que matar niños? Y pues sí, obviamente la respuesta era sí, bastantes anécdotas sobre soldados que de una u otra manera entraron en combate con niños armados que son pues víctimas de ideologías que los hacen estar en conflicto con las otras ideologías. Y eso es algo que también podemos ver en una futura emisión de estas anécdotas tan crudas, tan gráficas, de cómo lo cuentan, de las secuelas psicológicas que les quedó por tener este tipo de, pues sí, se puede decir, un empleo, porque al final y al cabo, pues es un sustento y es una actividad que uno hace simplemente para poder estar bien y estar, pues, subsistiendo, viviendo, existiendo, pero pues no es lo mismo estar frente a un teclado que estar frente a situaciones de vida o muerte. Habría de verdad que ver qué cambios debería, más bien qué tipo de disciplina mental debe tener una persona para poder ver esto y todavía funcionar como un ciudadano normal, si es que de verdad quedan como ciudadanos normales. Ahorita los temas con los que vamos a regresar sí son un poquito más variados, así que vamos ahorita a entrar en la atmósfera de lo que sigue, así que no se despegue, que seguimos todavía aquí en el mundo. También le agradezco que nos envíe por ahí alguna recomendación de qué temas volver a buscar en las discusiones de este tipo de foros, de las personas que se ponen a hacer preguntas, se puede decir que bastante gráficas, y hay un mar de verdad de dudas que la gente pregunta en internet y hay un mar de personas que las contestan. Por cierto, de los temas que vamos a ver a continuación, hay uno que me parece pues, bastante improbable que lo lleguemos a ver pues, en tiempos modernos, y de hecho es un fenómeno que yo no sabía que había existido, yo no sabía que había pasado, y de verdad sería un poquito asqueroso que volviera a pasar. Yo sí me pongo un poquito en duda de si no fue algún tipo de histeria colectiva, si no fue algún tipo de historia o leyenda que se fue deformando con el tiempo y que se tomó como real ya con el paso de los siglos, porque incluso esto fue ya hace bastante tiempo. Por ahí se dice que en el pasado, hablando más concretamente del siglo XIX, hubo una lluvia de carne. Sí, es una lluvia de carne. No estamos hablando de la película esa de lluvia de hamburguesas, sino una verdadera lluvia de carne. Y vamos a hablar de eso. Estamos de regreso en Mundo Increíble, ya entrando de lleno con el próximo tema. Es algo que no sé qué tanta veracidad se le pueda dar, pero pues todo hay que tomarlo, como dicen, con un grano de sal. Se dice por ahí que hubo una vez, en el año de 1876, que llovió carne. La lluvia de carne de Kentucky, Estados Unidos, fue un incidente que ocurrió durante un periodo de varios minutos el 3 de marzo de ese año, 1876, donde lo que parecían ser copos de carne roja que medían aproximadamente 5 por 5 centímetros, cayó del cielo en un área de 91 por 46 metros, cerca del asentamiento de Rankin en el condado de Bath, en el estado de Kentucky. En ese momento, una señora de apellido Crouch, la esposa de un granjero, estaba haciendo jabón en su porche una tarde soleada cuando informó que vio trozos de carne caer del cielo. Ella dijo que estaba a solo 40 pasos de su casa cuando la carne comenzó a golpear el suelo y la carne tenía un aspecto espeluznante, según la señora Crouch. Su esposo y ella creían que el evento significaba una señal divina,
pues estamos hablando de hace ya bastante tiempo. Era muy probable que cualquier cosa que fuera extraña y sobre todo que se viera como un tipo de lluvia fuera a ser tomada como una señal. Si ya en la Biblia se habla pues de lluvia no sé, más bien de cuando estaban toda la invasión de los sapos en Egipto, de las langostas, pues si empieza a llover carne, incluso yo creo que en la actualidad todavía mucha gente va a pensar que el mundo ya se está acabando. Un evento similar se informó más tarde, pero ahora en Europa. El fenómeno fue reportado por la revista Scientific American, el New York Times y varias otras publicaciones. La carne parecía ser carne de res, pero según el primer informe de esta revista, 2 personas la probaron y consideraron que era de cordero o de ciervo. B.F. Ellington, un cazador local, lo identificó como carne de oso. No sé por qué él sabía que sabía la carne de oso. Leopold Brandeis identificó la sustancia como nostoc, un tipo de cianobacterias. Brandeis entregó la muestra de carne a la Asociación Científica de Newark para un análisis posterior, lo que llevó a una carta del doctor Alan McLean Hamilton que aparece en el registro médico y que indica que la carne había sido identificada como tejido pulmonar de un caballo o un bebé humano. La estructura del órgano en estos 2 casos era casi idéntica. La composición de esta muestra fue respaldada por un análisis posterior con 2 muestras de carne identificadas como tejido pulmonar, 3 como músculo y 2 como cartílago. El doctor L.D. Kastenbein presentó esta teoría en Louisville Medical News como la mejor explicación de la variedad de carne. Esta es: los buitres vomitan como parte de una escapada rápida y también como un método defensivo cuando están amenazados. Explicó la apariencia aplanada y seca de los trozos de carne como resultado de la presión, yo creo, dentro del cuerpo del animal, y señaló que 9 días después, el 12 de marzo de 1876, corpúsculos rojos con una apariencia vegetal cayeron sobre Londres. O sea que cuando no pasa una sola vez, sino pasa más todavía, e incluso en lugares diferentes, uno se tiene que preguntar por qué está cayendo carne del cielo. Ya la explicación de los buitres, pues, tiene algo de racional, algo de científico, pero pues, ¿cuál es la probabilidad de que pase bastantes veces? ¿Y cuál es la probabilidad de que sea tanto contenido? No sé, en esos tiempos no se podía hablar de algún ave que chocara con una aeronave, todavía ni siquiera se inventaba el aeroplano por los hermanos Wright. Así que, pues, cuando caía algo así de extraño del cielo en 1876, había que achacárselo a algo sobrenatural, mitológico, una señal del cielo. No creo que una señal muy benévola o muy buena, pero pues si alguien lo ve, yo creo que con el vaso medio lleno, pues lo tomaría como que incluso sería algo bueno para combatir la hambruna mundial. Algo más o menos parecido, pero un poquito distinto, sucedió en Alemania y fue una lluvia no de carne, pero de sangre. Fue uno de los muchos augurios para la llegada de la peste negra. El fenómeno ganó exposición a partir de una amplia audiencia en el siglo XVI durante el Renacimiento, cuando se utilizó como también un ejemplo del poder divino. Uno de los primeros científicos que explicó correctamente el fenómeno de la lluvia de sangre fue Giuseppe Maria Gioven. Una lluvia de sangre cayó sobre Apulia el 7 de marzo de 1803, también siglo XIX, y luego se creyó que la lluvia fue causada por la explosión de los volcanes de Italia, el Vesubio o el Etna, o que se debió al transporte de materia proveniente del fondo del mar y levantada por el vapor. Giuseppe Maria Gioven relacionó el fenómeno con un fuerte viento que ocurrió antes del evento de la lluvia y llegó a la conclusión de que había arena que proveía de África y que había sido empujada por el viento proveniente del sureste. En Europa hubo menos de 30 casos registrados de lluvia de sangre en los siglos del 13 al 15. Hubo 190 instancias en los siglos XVI y XVII y hubo una disminución en el siglo XVII, cuando solo se registraron 43, que ya de por sí son bastantes. Pero esto repuntó nuevamente con 146 en el siglo XIX.
Hay poca literatura en realidad sobre el tema de la lluvia de sangre, aunque ha llamado la atención de algunos naturalistas. El fenómeno recibió cobertura internacional en 2001 después de que cayera lluvia roja en Kerala, India, y nuevamente en el año 2012. Bueno, en el año 2012 sabemos que fue todo un fenómeno de un poquito de histeria colectiva con eso del fin del mundo el 21 de diciembre, y yo estoy seguro que por ahí han de haber tomado esto también como alguna señal. No sé exactamente cuál de todas esas explicaciones hubiera sido la real, pero pues la más plausible se oye como esa de que contenía tal vez partículas provenientes de algún lugar lejano, llevadas por el viento. Sabemos que acá nos llega incluso a llegar arena traída desde el desierto del Sahara por las corrientes de viento que pues se llevan estas partículas a través de todo el Atlántico. Entonces no se me haría raro que hubiera por ahí arena de color rojizo que se mezclara con las partículas de agua en la atmósfera y cuando ya cayera por fin como lluvia estuviera pintada de rojo. No había obviamente una manera científica de probar que fuera sangre. La gente simplemente veía el líquido rojo cayendo del cielo y con la mentalidad de esos tiempos era sangre. Ya en este momento yo creo que si llega a caer algo raro del cielo, simplemente en un par de horas o días sabríamos lo que es, y pues bendita ciencia que nos permite ya salirnos un poquito de alarmas, valga la redundancia, tan alarmistas como que se va a acabar el mundo por un fenómeno que simplemente en ese momento no es comprendido. Y hablando de fenómenos de los que no tenemos una explicación y no lo podemos llegar a comprender al 100%, hubo un fenómeno en Nuremberg, también en Alemania, que de hecho tomó el nombre de ese poblado, fue el fenómeno de Nuremberg. Fue un acontecimiento celestial, se le puede decir, que aconteció en 1561 y fue un avistamiento masivo de lo que se puede llamar hoy en día como ovnis. Pero no fue nada más como muchos videos que hemos visto en la actualidad de, pues hay muchas luces en el cielo. Se trató de una batalla, según las personas que lo vieron en 1561, una verdadera contienda bélica de extrañas figuras y objetos voladores que sobre Nuremberg tuvieron lo que se puede simplemente llamar como una batalla. En un artículo, de hecho, de noticias de gran formato impreso en abril de 1561 describe el avistamiento masivo. La hoja ancha ilustrada con un grabado en madera y el texto de Hans Glaser mide unos impresionantes 26.2 centímetros y por 38 centímetros. El documento está archivado en la colección de grabados y dibujos en Zúrich, en Suiza. Según la hoja informativa que se puede encontrar en internet, al amanecer del 14 de abril de 1561, los residentes de Nuremberg vieron lo que simplemente pudieron describir como una batalla aérea, seguida de la aparición de un gran objeto triangular negro, que decían que parecía la punta de una lanza, y luego un gran accidente fuera de la ciudad. Dicen que uno de estos objetos cayó y de hecho explotó al caer. La hoja ancha describe objetos de varias formas, incluyendo cruces, globos, dos medias lunas, una lanza negra que fue la del final, y objetos tubulares de los cuales varios objetos redondos más pequeños emergieron y se lanzaron alrededor del cielo al amanecer. No veo una manera de verdad poder decir que nada sucedió ese 14 de abril. Cuando algo así se deja grabado en la historia, como quien dice, lo queda para la posteridad, es porque algo tuvo que ver, de por lo menos una pizca de cierto en eso. Y pues para poder decir que en ese día hubo una batalla entre, no sé, diferentes razas extraterrestres arriba de Nuremberg, está difícil poder decir qué sucedió, pero pues sí está bastante extraño el cómo lo describen en esta hoja, porque pues había prácticamente figuras geométricas, había cruces peleando con esferas, peleando con cilindros, y al final aparece una cosa que simplemente parece una lanza de color negro, y para que llegara incluso a decirse que una de estas cayó y todavía explotó, pues no es algo que una persona de 1561 dijera con toda casualidad y tranquilidad. Estamos hablando de que era
la época donde apenas habían llegado los españoles a América, donde apenas tenían unas cuantas décadas, pues ahí no era donde se pudiera decir de, sí, un objeto volador, sí, un impacto, sí, se cayó, se estrelló y explotó. Pues no, apenas tenemos todavía espadas y algo de pólvora. Pues eso es algo que yo creo que le agrega bastante de folclore a la ciudad de Nuremberg, y pues queda como un caso bastante interesante dentro de todo ese amplio estudio de la ufología. Me hizo recordar algo cuando estaba leyendo sobre eso, porque como decimos, eran formas bastante abstractas que se manifestaron sobre el cielo de Nuremberg, y dentro del estudio de la ufología y muchos ufólogos han hablado bastante de una parte de la Biblia, sobre todo la historia de Ezequiel, donde se dice que a Ezequiel se le aparecen varios ángeles, pero que tienen formas bastante abstractas, que se supone que uno incluso era una rueda, yo la imagino como una rueda de carreta, y otro era como un tipo de león. Muchos interpretan esto como que pues simplemente pues una persona de esa época, como lo era Ezequiel, no tenía la manera de poder describir en realidad lo que estaba viendo, y pues simplemente lo describió de la mejor manera que pudo él decirlo. Y para él fue de que había visto un tipo de rueda envuelta en llamas, y una figura que sí se veía un poquito ya más extraña, de un león con varias cabezas y varias alas. Entonces, si nos vamos ya, aunque sea pues unos 1500 años después, aquí en Nuremberg, pues es lo mismo. Son personas que en ese momento no sabían prácticamente casi nada de nada, apenas estábamos haciendo invenciones de verdad trascendentes para la ciencia. Y bueno, sí, había bastante conocimiento. Obviamente no puedo decir que no tuvieran nada de conocimiento. Sí, estábamos diciendo anteriormente que las pirámides son más viejas de lo que pensábamos, y obviamente son un gran, pues se puede decir, un gran desarrollo increíblemente difícil, que ni siquiera ahorita en la actualidad podemos replicar al 100% con toda la tecnología que tenemos. Pero pues para la mentalidad de esas personas no era algo que pudieran describir. Si fue una lluvia de estrellas, si fue algún fenómeno, me voy a escuchar como el gobierno, pero si fue algún fenómeno meteorológico, no habría manera para nosotros de saberlo, y simplemente hay que confiar en la gente de Nuremberg de 1561, en que algo sucedió y en que fue lo suficientemente raro y extraño para que ellos lo documentaran, por lo menos en ese tipo de medios. La verdad, yo simplemente, en mi opinión, si me preguntan mi opinión, que nadie la preguntó, pero la voy a dar de todas maneras, yo quiero pensar que a lo mejor sí se trató de algún fenómeno tal vez que tuvo que ver, no sé, con estas famosas tormentas solares, que cuando las partículas que provienen del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra, pues crean todo esto que es la aurora boreal y muchos otros fenómenos visuales. Pues a lo mejor en ese entonces hubo alguna llamarada solar que llegó hasta la Tierra, creó pues un espectáculo completamente nunca antes visto por esos habitantes, y se tomó simplemente como que hubo algún tipo de batalla celestial de objetos extraños. Por lo pronto vamos a dejarlo aquí y vamos a otra pequeña pausa, y ya volvemos con más aquí en Mundo Increíble. En Facebook, no sé qué de verdad explicación se le pueda dar a este fenómeno. Es muy, pues sí, es todavía un poquito incluso arriesgado poder decir que fue esto de la llamarada solar, porque no son tan comunes. De hecho, yo había entrado en un poquito de conflicto hace algunos días, porque, como lo habíamos mencionado anteriormente, se tenía la teoría por parte de Graham Hancock que hace algunos 12,000 años, pues estaba una civilización avanzada, nuestra, pero avanzada aquí en la Tierra. Se terminó una era glacial, una era de hielo, surgió esta civilización, pero se encontraba que hubo una nueva pequeña era del hielo que no tenía razón de ser, de por qué existir, y se llamaba como el Dryas menor. Graham Hancock proponía que
después de la edad de hielo, surgió esta civilización, pero cayó un meteorito en lo que ahorita sería Groenlandia, y esto causó que pues bajaran las temperaturas nuevamente y que se pasara otra vez una pequeña era glacial, y que esto acabó con la existencia de esta civilización nuestra, no extraterrestre, sino nuestra, avanzada. Pero ahora también me puse a investigar a otra persona que se dedica a este tipo de temas, que también saca libros, que también se pone a cuestionar todo lo que es los conocimientos ya establecidos, preestablecidos por la academia. Se llama Robert Schoch, y él también, junto con Graham Hancock, investiga todo esto del Antiguo Egipto. Él es uno de los que propuso primero que la esfinge no tiene nada que ver con las pirámides y que fue construida hace muchísimo más tiempo. Él plantea también que hubo un evento catastrófico, que posiblemente hubo una sociedad muy avanzada que fue acabada por esto, que hubo una inundación global que incluso se puede ver en la esfinge que hay erosión por agua. Pero la diferencia entre Robert Schoch y Graham Hancock es que él piensa que la razón no fue un meteorito, sino que se trató de un evento de radiación solar, que pues fue algo bastante violento. El sol nos aventó algo bastante feo y grave hacia la Tierra, y que esto causó un cambio lo suficientemente feo para que acabara con esta hipotética civilización humana y pues nos reiniciara prácticamente, y así a la vez también explicar el Bryas Menor y todo lo que también Graham Hancock propone, pero de una manera distinta. Entonces yo la verdad sí me quedé un poquito de caray, a cuál se le puede ir, y pues yo me quedo un poquito más con lo de Graham Hancock, porque pues número uno está más padre que haya caído un meteorito. Número dos, porque sí se encontró bajo de Groenlandia lo que se puede considerar un cráter de impacto grande, y pues en realidad las llamadas solares sí afectan, y Robert Schoch tiene toda la explicación científica y comprobable de cómo sí pudo haber sido una llamada solar, pero pues no es tan, ¿cómo se puede decir?, atractivo hablar de un simple evento de radiación solar. Como quiera, lo que sí puede seguir pasando es cualquiera de los dos. Si usted ha estado prestando atención a las noticias, sobre todo científicas, de los últimos meses, hemos tenido asteroide tras asteroide, tras asteroide, tras asteroide que ha pasado y que pasará cerca de la Tierra. Ha habido como 3, 4 artículos de diferentes asteroides, y pues se me hace bastante raro que esté pasando tan pegado todo, pero se supone que, como lo decía Graham Hancock, hay por ahí unas épocas, ciertas épocas donde cómo se acomoda el sistema solar, se nos vienen más y más asteroides en una cierta época cósmica, se puede decir, porque pues no estamos hablando de nada más unos cuantos años, sino estamos hablando de un tiempo pues considerable, donde se acercan más meteoritos al sistema solar, donde se acercan más meteoritos a la Tierra. Estamos de regreso y estábamos hablando de el contraste entre las creencias de dos científicos que de verdad admiro mucho su trabajo, que son Graham Hancock y Robert Schoch, donde uno propone que pues hubo un impacto que habíamos mencionado anteriormente en Groenlandia, que pues extinguió esa misteriosa civilización humana avanzada de hace 12,000 años, mientras que Robert Schoch dice que no fue un meteorito, sino una llamarada solar, que estábamos diciendo que una probable explicación de esos fenómenos sobre Nuremberg haya sido algún evento como un fenómeno visual causado por la radiación solar chocando contra la atmósfera, pero pues ahí sí, como casi todo lo que hablamos aquí, quién sabe, simplemente vamos a hablar de lo que pasó y ya nos entretenemos cada quien diciendo qué pudo haber sido. Pero ya entrando nuevamente a los temas que traigo para el día de hoy, hay un misterio, se puede decir, bastante curioso. Pues sí es trágico todo lo que involucre muerte humana, pues es trágico, pero usted se imagina que
haya gente que se haya muerto de una epidemia también en ese siglo del 1500, pero que se haya muerto por una epidemia de baile, de gente que no podía parar de bailar hasta fallecer. Una mañana de julio de 1518, una mujer conocida como Frau Trofea salió a las calles de Estrasburgo, en Francia, y comenzó un baile compulsivo y frenético que duraría entre 4 y 6 días. La mujer parecía poseída por el movimiento y pese a su cara de sufrimiento, no podía parar. Poco tiempo después, un vecino se unió a su baile y luego otro, y al finalizar la semana, más de 30 personas bailaban día y noche. Al cabo de un mes, al menos 400 ciudadanos habían sido infectados por el extraño fenómeno. Los bailarines caían muertos de agotamiento, ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. Las autoridades médicas y cívicas decidieron que el mejor remedio era que los sacaran de su sistema, dejarlos bailar, les pusieron una tarima para que se pusieran a bailar, incluso les pusieron músicos para que pues, se les saliera, como cuando uno está enfermo de gripe y lo mejor es ponerse a sudar. Pues yo creo que en ese entonces, con esa mentalidad del siglo XVI, era pues que se te salga. Yo creo que fue mejor que las temidas sanguijuelas, pero pues en realidad no sirvió de mucho. Las muertes continuaron hasta que tan súbitamente como había empezado el fenómeno, la llamada plaga de baile cesó a principios de septiembre. Hasta la fecha no se ha encontrado una explicación, pero aquel curioso episodio histórico se ha quedado pues grabado en la historia también. Se ha sugerido que fue causado por la ingesta del hongo del cornezuelo de centeno, que sería una versión orgánica del LSD, o ese alucinógeno tan conocido actualmente. También se ha especulado que los danzantes eran miembros de un culto herético y que el extraño incidente fue parte de un acto o un ritual. No obstante, esto resulta no muy creíble, ya que sus contemporáneos aseguraban que las personas que estaban sufriendo de esto no querían bailar y los bailarines mismos expresaban su miseria y pedían ayuda. Además, nunca se les trató como herejes. Sabemos que en esos tiempos era muy fácil que te acusaran, enjuiciaran y ejecutaran por cualquier sospecha de que practicaras brujería. Y pues, como a estas personas no les pasó nada de eso, era una señal de que los que estaban bien, los que estaban sanos, no lo tomaron como algún tipo de ritual pues maligno. La teoría más aceptada fue propuesta por el historiador John Waller, quien culpa a la histeria colectiva. La histeria colectiva es una de esas cosas, así como los globos meteorológicos, a los que se les achaca cualquier cosa que no se entienda. Habiendo sufrido hambruna, enfermedades y múltiples crisis, el estrés intolerable en la población provocó una psicosis masiva. No obstante, esta hipótesis tampoco logró explicar por qué las personas bailaban pues en su miseria. O sea, era completamente aceptado que ninguno de los que estaba pasando por eso quería pasar por eso. Ninguno quería seguir bailando, estaban, pues yo creo que rogando porque parara su sufrimiento. Y la epidemia de baile de 1518 permanece como un completo misterio. Curiosamente, ese, al igual que los demás casos, no fue el único fenómeno que se presentó. Se han registrado cerca de 10 episodios similares antes de 1518 y uno en 1374, en los pueblos que hoy forman parte de Bélgica, el noreste de Francia y Luxemburgo. El caso de 1518 es obviamente el más conocido. Pues estamos hablando de que en Europa pasaban cosas bastante extrañas en el siglo XVI o pues prácticamente en toda esa etapa. Ahorita yo creo que lo más extraño que podemos llegar a ver en las noticias pues son cosas que la gente hace a propósito, que ya ven lo que había pasado de los millennials que empezaban a subir videos comiendo detergente, pero pues eso ya es cosa de la sociedad actual. En ese entonces, cualquier fenómeno extraño, cualquier cosa que no fuera fácilmente explicada, pues rápidamente se le achacaba algo, como lo dijimos, mitológico, algo sobrenatural, algo teológico, una manifestación divina.
Y eso le fue agregando al folclore de todos estos lugares, y pues sabemos que Europa está lleno de específicamente eso. No tengo yo en mente que aquí en Latinoamérica o en el continente americano tengamos algo tan extraño como una epidemia de baile. Aquí tenemos cosas un poquito más realistas, como por ejemplo la peste bubónica, que no sé si usted tenía la mentalidad de que la plaga, la famosa plaga, no sé si usted creía que había desaparecido, pero no, la plaga sigue existiendo. Hay casos todos los años, hay casos en Estados Unidos. El último acaba de ser, me parece que en este mes, en China, donde una pareja ya mayor sucumbió a la peste bubónica, y fue porque comieron carne de marmota no muy bien cocinada. Y pues no, si usted creía que la plaga había sido erradicada en algún momento, pues en realidad no. No es algo fácil de quitar de la faz de la tierra, así como el resfriado común. Yo de niño pensaba que la gripe en algún momento se iba a curar, en algún momento pues próximo en ese entonces, pero pues en realidad no es algo sencillo. Los virus es algo, aparte de que no están vivos, los virus no son seres vivos, si usted pensaba que sí, aparte de que no están vivos, pues es algo que muta y cambia y se adapta, y el que le dio a usted no es el mismo el que le va a dar a lo mejor a su compañero o a su familiar. Si usted se le pega la gripe que a lo mejor tenía su hermano, su hermana, su papá, su mamá, su novia, lo que quiera, usted no va a tener la misma gripe que él, va a tener un virus diferente, porque el virus se adapta cuando entra al cuerpo de cada persona. Es por eso que es muy, 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 muy difícil que algún virus de los muy conocidos, de los más letales, se pueda erradicar al 100%, tal vez en algún futuro, tal vez cuando evolucionemos lo suficiente para poder de verdad controlar este tipo de cosas, pero en la actualidad pues estamos todavía batallando con eso. Hay que recomendar y seguir recomendando que no tome antibióticos cuando se trata de cosas virales, porque si no lo sabía, estamos llegando también a un posible apocalipsis de antibióticos. Hay en la actualidad ya bastantes bacterias que se están haciendo resistentes a los antibióticos. ¿Por qué? Pues porque nosotros abusamos. Que si estamos estornudando, nos tomamos antibióticos. Que si nos da un poco de fiebre, tomamos antibióticos. Entonces lo único que estamos haciendo es creando superbacterias que ya no van a reaccionar, que ya no van a morir ante los antibióticos. Y esto es de verdad un tema bastante serio. Si usted lo busca en internet, va a ver que sí, de verdad es algo bastante peligroso que nos puede llegar a afectar en las próximas décadas. Entonces, no tome antibióticos a menos de que se lo recomiende su doctor, porque si no, vamos a tener a lo mejor por ahí algún futuro muy parecido a Resident Evil o algo. Y si estaba con la duda de lo que dije hace unos minutos, no, los virus no son seres vivos, no son como las bacterias, no son como los gérmenes, que son, como decimos, bichitos. Los virus son, pues eso, virus. Cuando usted le entra un virus en la computadora, ¿qué es eso? Es simplemente un código que nosotros subjetivamente decimos que es maligno, porque un código es simplemente una receta, una instrucción, una fórmula, y pues es lo mismo con los virus del ambiente. Los virus no se alimentan, no tienen no tienen un mecanismo para absorber nutrientes como lo hacemos nosotros, no tienen un metabolismo, porque para que una cosa se considere viva necesita tener un metabolismo, un mecanismo de cómo obtener la energía y los nutrientes, y los virus no tienen eso en realidad, son simplemente códigos biológicos que pues cuando se meten y se empiezan a replicar, hacen valer su código y pues nos afectan en nuestra salud. No se sabe, es un completo misterio desde cuándo existen los virus. Se piensa obviamente que están pues desde el inicio de la vida, que fueron de las primeras cosas que empezaron a existir en este planeta, y pues aunque no estén vivos, yo creo que tienen mucho tiempo con nosotros, han sido parte de lo que se conoce como la selección natural,
y de cómo nosotros mismos nos fuimos adaptando a todo aquello que nos hacía daño, como los depredadores, las bacterias, el mismo ambiente, estar a la intemperie, y pues nos han acompañado prácticamente desde que nosotros existimos. Ya de cómo se formó la vida, de cómo empezó todo aquí, pues aquí en realidad hay bastantes teorías, incluso desde la escuela nos empiezan a decir qué teorías hay para el inicio de la vida en la clase de biología, y la más interesante y la más espectacular para mí es la teoría de que cayó algún meteorito, algún asteroide y traía las bacterias, algunas formas de vida microscópicas que al caer aquí en la Tierra, que está perfecto para la vida, pues simplemente se multiplicaron, evolucionaron y ya llegamos a ser lo que somos ahorita. Otra de las teorías que pues parece un poquito como lo que acabamos de hablar de los virus, otra de las teorías es simplemente que pues aquí en la Tierra siempre estuvo todos los ingredientes que se necesitaban para que hubiera vida, de las partículas que fueron formando los aminoácidos y todo fue un proceso químico hasta que se fueron haciendo más complejas las moléculas y pues ya saben, el resto es historia hasta que estamos nosotros. Ya lo que es más todavía misterioso, y eso sí, no creo que lo vayamos a saber ni siquiera en este siglo, es pues la razón de la existencia de la conciencia. Nosotros, bueno, suponemos que somos los únicos seres con conciencia, los únicos que podemos decir que estamos conscientes de nuestra propia existencia. Habíamos hablado por ahí de algunos animales que mostraban signos de estar conscientes de sí mismos, como los mamíferos como los delfines, algunos grandes simios. Pero si nos ponemos a pensar de cómo surgió la conciencia, hay bastantes también teorías, pero hay una que se me hizo bastante curiosa, más allá de que somos experimentos de extraterrestres, hay una teoría que se me hizo bastante plausible, y es de que en algún momento de nuestra evolución conocimos lo que son los alucinógenos naturales. Como mencionábamos ahorita, hay cosas naturales que son los alucinógenos, de donde proviene este efecto alucinógeno, y se piensa por algunas personas que en algún momento de nuestro pasado, alguno de nuestros ancestros empezó a consumir esto, más bien nuestros grupos de ancestros empezaron a consumir algunas cosas naturales que eran alucinógenas, y esto causó algún tipo de desarrollo cognitivo, quién sabe cómo, que ya nos llevó a por fin poder desarrollar un sentido de conciencia, de inteligencia, que pues creció y creció hasta que ya tenemos todo esto que nos rodea. Pero bueno, eso ya fue muy filosófico y muy de suposición, pero pues así es prácticamente todo esto. Todos estos temas son de donde usted y yo pues nos podemos poner a suponer, pero al final pues cada quien tiene su opinión. Yo les agradezco que nos hayan acompañado en esta emisión, y ya saben que nos pueden encontrar los viernes de 8 a 9. Yo por lo pronto me despido y espero que nos escuchemos la próxima semana. Yo soy Fernando Carrizales y esto fue Mundo Increíble.